Como decía, buenas noches. Lo primero, dar las gracias a la Tierra de Cerámica, que confía mucho en mí, demasiado algunas veces incluso, como en especial a este instituto, que para mí supuso algo muy importante en el pasado. Yo fui alumno de Juan de Mariana, allá por la prehistoria, en el otro edificio, y coincidió mi época en este instituto podríamos decir, con muchas cosas. Las más importantes son que yo tenía 14 años cuando entré y salí con 18, con lo que, aparte de las enseñanzas y esas cosas que quedan muy bien, yo descubrí muchas cosas. Descubrí que existían las drogas, descubrí que existían las mujeres, descubrí que existían la camaradería, el deporte, y descubrí una ciudad que tenía unas cosas muy positivas y muy negativas. En los 80 Talavera era de las ciudades más peligrosas que hay en España. Me lo decía mi cuñado que trabajaba en los juzgados, y a la vez era una ciudad que rebosaba de cultura. Yo en esta ciudad vi a Rafael Alberti, a Damas Alonso, a los mejores literatos que ha conocido las últimas generaciones en España. Entonces me gusta mucho estar hoy aquí. Aparte de eso, bueno, le he dicho a Pilar que no me presente, porque siempre te cuentan, cuando hablan de ti de desconocidos, lo que hacen es un testamento vital. Empiezan a decir qué cosas has hecho y se supone que son las cosas importantes. Las cosas importantes, yo creo que en primer lugar no son las que se han hecho, sino las que se van a hacer. Y de las que se han hecho, las que realmente merece destacar no son las científicas ni las cosas de trabajo, sino las de ocio, las de familia, las de amigos, las de aficiones, que se suelen solapar un poquito más. Yo soy de Puente del Arzobispo, nací aquí en Talavera de la Reina, porque la clínica estaba aquí y estoy bautizado incluso aquí en San Francisco, pero me crié en Puente del Arzobispo. Hace mucho que espacié mis visitas a Puente. Vivo en Toledo. No sé si esto suena bien. No. Bien. A ver, así. Así tampoco suena bien. Si abro muy alto, sí. Bien, a ver lo que aguanta. Como decía, yo poco a poco fui espaciando mis visitas al pueblo, porque salí para estudiar a Toledo, a Madrid. Volví a Toledo, ya me compré casa y desde entonces vivo ahí. Hace ya muchos años que vivo en Toledo. ¿Qué ocurre? Que con los años, pues, antes iba a lo mejor una vez al mes, luego una vez al trimestre, y ahora voy 2 o 3 veces al año a Puente. Cuando voy al pueblo normalmente me suelen suceder unas cosas muy curiosas. Es que te encuentras con una persona mayor que te para en medio de la calle y te pregunta, ¿y tú de quién eres? Y entonces ahí empieza un diálogo muy curioso en el que haces un repaso a la genealogía de la gente de tu generación, de la gente de la suya, se acaba hablando incluso de gente que ninguno de los dos ha conocido nunca, y el único entronque que acabas tocando para ver dónde te sitúas dentro del pueblo, dentro de esa comunidad que has abandonado, son los motes. En Puente del Arzobispo, igual que en casi todos los pueblos, la gente se le conoce por el mote. Tenemos motes muy ingeniosos, muy variados y que funcionan realmente. Por eso decía que no me presentase, porque, bueno, voy a presentarme, y de esta forma lo que quiero es que vayáis pillando un poco lo que es esto de la inmaterialidad, qué es esta palabra de la inmaterialidad y por qué la aplicamos a una cosa tan física como la cerámica. Con esa foto tan antigua que está ahí, es de unos hombres que estaban fabricando tejas en Puente del Arzobispo. El que está en la parte dañada, precisamente, el más atractivo de todos, es mi padre, y que se llamaba también Bienvenido Maquedano, de ahí me viene el nombre también, pero todo el mundo le ha llamado siempre Tío Bien Pepito, porque tuvo un bisabuelo que se llamaba Agapito, y a partir de ahí el mote fue Pito. Durante mucho tiempo trabajó en la cerámica, y por otro lado estaba la que iba a ser llamada a ser mi madre, la pobre, que es la que tenéis ahí en el medio abajo, la más jovencita de la foto, que se llama Lorenza Carrasco, que en el pueblo es Tía Lorenza la Carrasquilla.
Yo bien Pepito y tía Lorenza la Carrasquilla se conocieron, se enamoraron, se amaron, se casaron y tuvieron varios hijos. El mayor de ellos, Jesús Chuchi, que es pintor de cerámica desde los 16 años, mi hermano mayor. Mi segunda hermana fue pintora de cerámica hasta que se marchó a Madrid a buscar una vida mejor, que afortunadamente encontró. Y mi hermana pequeña ha sido, mi hermana pequeña que es mayor que yo, la pequeña de mis hermanas, Ana Fe, también es Ana Pita Carrasquilla, y hasta hace muy poquito tiempo se ha dedicado a la decoración de cerámica. Esa pieza que está decorando fue un encargo que le hice yo hace unos meses para unos amigos que vinieron de México y de Colombia. Ana, mi hermana pequeña, está casada con Javi Robles, que es un gran pintor de cerámica, probablemente de los mejores pintores de cerámica de Puente del Arzobispo, si no el mejor hoy en día en medio activo, pero todo el mundo le conoce como Javi Mono. Él dice que es porque tiene las orejas muy grandes y le gusta subirse a los árboles, pero creo que la familia hace 200 años ya eran conocidos como los monos. Tengo más parentela, ya primos hermanos, como otro Bienve, que es ese que aparece en pantalla, que es artesano, es maestro artesano, tiene el título que da la Junta de Comunidades. Y empezamos con los primos segundos. Mi primo Juanqui es muy conocido, en esta ciudad se le conoce bastante, entre otras cosas porque el año pasado batió un récord Guinness de velocidad en torno al alfarero en esta ciudad. Y años antes ya tenía otro récord Guinness al botijo de barro hecho en torno más grande del mundo. Es un gran alfarero. Y podría seguir, si os voy a aportar ya la historia, con el último primo que me ha venido a mano, que es otro gran alfarero, Juanmi, que todo el mundo le llama Tirilla, no sé por qué, porque Tirilla no mucho, que lleva 40 de sus 52 años sentados al toro. Entonces, bueno, eso es para presentar. Así pues, yo soy de Puente del Arzobispo, un hijo de Bien Pepito y Lorenza la Carrasquilla, y estoy rodeado de ceramistas por todos sitios. De hecho, creo que, si me pongo a recordar, la única oveja negra de la familia, el único que no sabe hacer ni un cacharro ni decorarlo, soy yo. Por eso me dedico a estas otras cosas. Hace unos años, como ha contado Pilar, se presentaron los de una delegación de tierras de cerámica en la Consejería de Cultura y rebotaron por varios sitios hasta que cayeron en mi mesa. Da la casualidad de que, aparte de ser de Puente del Arzobispo y de haber estudiado en Juan de Mariana, soy el que lleva las declaraciones de bien de interés cultural en la región. No es ningún mérito, es que no hay más funcionarios. Y yo hago toda Castilla-La Mancha. Entonces, ni qué decir tiene lo contento que me puse cuando por fin, después de muchas iglesias, palacios, conventos, castillos y cosas por el estilo, me caía algo que yo reconocía como propio, que era el tema de la cerámica. Pero ellos ya tenían muy claro que esa cerámica tenía que ser inmaterial. Y tengo que reconocer que gracias a que esa idea estaba sembrada en ellos y gracias a que yo había nacido y me había criado en Puente del Arzobispo, conectamos rápidamente con el sentido que tendría crear ese bien de interés cultural de carácter inmaterial. ¿Pero por qué inmaterial? Todo el mundo tiene en la cabeza, como ha dicho Pilar, un cenicero, un ánfora, un azulejo, como algo que es muy tangible, algo en lo que se come, en lo que se bebe, o con lo que se decora una pared o se tira al suelo, se rompe. Pero ¿por qué insistimos tanto en esto de lo inmaterial? ¿Cómo se explica esto de lo inmaterial? El propio invento de la palabra patrimonio inmaterial es rarísimo. De hecho, a mí me gusta mucho más la palabra que tienen en América, en Sudamérica. Los latinoamericanos tienen un lenguaje, un castellano mucho más bonito que el nuestro, porque, no sé, pues será a lo mejor por la confluencia de 1000 razas, por el aislamiento geográfico de muchas zonas, por lo que sea, que nosotros hemos perdido. Por ejemplo, yo me enteré hace nada, hablando con un amigo de Guatemala, que el azúcar glass, esto que todo el mundo sabe que se usa en pastelería y se echan las tortitas y esto, se llama azúcar impalpable, que realmente es una palabra que define muy bien la cosa. En el caso del patrimonio, se habla de patrimonio inmaterial, pero prefieren la palabra intangible.
Es decir, es ese patrimonio que no puedes tocar. O lo que a mí me gusta más todavía, quitando patrimonio del medio, quitando intangible, quitando inmaterial. Imaginaos que de lo que estoy hablando es de recuerdos y vivencias. Eso es el patrimonio inmaterial. Y es extensísimo. Todos los recuerdos que pueda tener la humanidad son patrimonio inmaterial. Pero hay que reconocerlo, acotarlo y declararlo. En el caso de la cerámica, para intentar explicarlo de forma lo más simple posible, os he traído unas cuantas diapositivas de cacharros. Esa pieza es de una pareja, de un tal Miguel García y una tal Isidora de la Cal. Y esa pareja, el 18 de junio, hizo pintar esa pieza en el año 1815. Esa información que ahí tenemos muy clara y que a poco que nos esforcemos nos permite ver un matrimonio bien avenido de recién casados en Puente del Arzobispo, que además le gustaba mucho la cerámica, está implícito en todas las piezas de cerámica que podemos conocer. Lo que pasa que no lo vemos. ¿Por qué? Porque es inmaterial, porque es intangible. Otro ejemplo. Hecho de cerámica también de Puente, unas lápidas de cementerio. Igual, podemos acercarnos a la inmaterialidad que atesora eso. Lo importante no es que haya 2 ladrillos decorados, mejor o peor. Lo importante es que sabemos que existió Agustina Celestina González, que murió a los 8 años y 5 meses y 9 días, y que los padres tenían que estar en medio de un gran dolor para haber contado hasta el último día en el que había estado viva la niña. Y que eso sucedió en 1845, que es muchísimo tiempo atrás. Tanto que no hay persona viva que recuerde lo que le contaba su abuelo de aquella época. O la pieza de al lado. Un caso diferente. Esto es un cuadro de azulejos de un cigarral de Toledo, es una casa de campo que hay en Toledo, de, no sé si os sonará, el doctor Gregorio Marañón. Fue el médico más importante de España en los años 20-30. Un referente cultural, casi fue presidente de la República Española. Bueno, tiene en la cocina de su casa, esta foto la hice yo la semana pasada, tiene este espectacular cuadro de azulejos, que es muy bonito, que tiene su bodegón, todo lo que queráis. Además, la ejecución es muy buena, tiene muchos azulejos, pero ¿qué es lo importante de esa pieza? El letrerito que tiene. El letrerito que habla de que Daniel Zuloaga, el tío del famoso pintor Ignacio Zuloaga, un ceramista muy famoso, le pintó ese cuadro a Gregorio Marañón en agradecimiento. Y sabemos, buscando en Wikipedia, que el agradecimiento era que el doctor Gregorio Marañón trató psicológicamente a la mujer de Daniel Zuloaga y le curó a él en persona de una enfermedad en 1917. Es decir, tenemos una historia, o muchas historias, detrás de cada pieza de cerámica. O este plato, que hay también muy bonito, que para mí lo importante que tiene son las 2 iniciales que podéis ver, la B y la L. ¿Por qué? Porque son las iniciales de Bien Pepito y Lorenza la Carrasquilla. Y es el regalo de bodas que le hizo Juan Antonio Fraile, pintor de la fábrica de Pedro de la Cal, porque mi madre trabajaba en la fábrica de Pedro de la Cal. Veis que con una sola pieza, una pieza que es prescindible, porque habrá 500.000 piezas que podríamos traer, sabiéndolo, se reconstruye una historia, reconstruimos un patrimonio, reconstruimos esa línea de recuerdos que están perdidas. Esto no es algo exclusivo, por supuesto, ni de Puente, ni de Talavera, ni de España, es algo mundial. Por ejemplo, cuando tuve la suerte de estar en México representando a tierras de cerámica, lo llamativo es la importancia que se sigue dando a la cerámica en el país como un bien preciado, pero sobre todo por el trabajo que lleva detrás. El plato puede costar los pesos que cueste, pero lo importante es que en ese plato se comen su pollo con mole y cuando acaban el plato siguen reconociendo que esta cerámica es cerámica poblana, es cerámica nuestra y se sigue haciendo así desde los tiempos de la conquista. Si dejamos el tema afectivo o personal, vemos que el patrimonio inmaterial, el patrimonio intangible, se va agrandando, de tal forma que lo que nació como una forma de ganarse la vida ha ido penetrando en las diferentes formas de ver el mundo que tiene la sociedad actual. Por ejemplo,
la foto de Manolo Rico que tenemos ahí, que a mí me encanta y la pongo siempre que puedo, es una imagen, el hombre está en éxtasis ahí casi, del bautizo del barro de Puente del Arzobispo, que es una fiesta que se inventan hace unos cuantos años para celebrar esa vinculación. Y ya estamos hablando de otro escalón, ya no estamos hablando siquiera del artesano que elabora un cacharro, que lo pinta, ni siquiera del comprador que se lleva un cacharro a casa. Estamos hablando de cómo la sociedad va transformando todas esas cosas originales en su vida y cómo la proyecta hacia el futuro, ¿no? En Talavera exactamente igual, tenemos las mondas, el desfile de mondas, las chicas, las señoras, con su cacharro de cerámica de Talavera y los detallitos de las grecas en los trajes tradicionales, ¿no? Pero vamos un poquito más allá, aparte de todo esto, de recuerdos, de fiestas, el lenguaje, fundamental. Yo soy arqueólogo, pero hace muchos años que me arrepiento de serlo, porque he descubierto mi vocación muy tarde. Yo creo que lo bueno no se esconde en los restos arqueológicos, en las piezas, en las cerámicas, en los castillos. He vivido toda la vida, de eso me ha dado de comer siempre, me sigue dando de comer. Lo interesante es ver cómo se maneja la gente, qué anhelos tiene, qué le gusta, qué siente, lo que ahora llaman las experiencias, ¿no? Vivir una experiencia. ¿Qué le pasó a ese señor que tiene ahora 90 años y que seguro que en su época era el que partía la pana en el baile del pueblo? ¿Por qué ahora hablamos con unos términos que creemos que no tienen ninguna relación con el pasado y sí lo tienen? Por ejemplo, todas esas palabras que tenemos ahí, estarcido, paillas, sobar el barro, jarca, juaguete, todo eso son palabras que en gran parte son exclusivas del Puente del Arzobispo y de Talavera de la Reina. Y, ojo, del otro lado del Atlántico, de Puebla de México. O sea, es muy emocionante, ya sé que es difícil de transmitir, volar durante 10 horas, aterrizar un sitio, ir a visitar una fábrica de cerámica y que te puedas entender, no por tu español, sino por tu conocimiento de las palabras que has oído a tus padres y a tus abuelos, te puedas entender perfectamente con un señor que tiene sus 20 generaciones de indígenas mexicanos, que puedas decir, puedas entender lo que es una pieza de juaguete, que hables de estarcidos, pues sepas con qué pelo de qué animal se fabrica el mejor pincel. Todo eso solo es posible, en este caso, en Puente del Arzobispo, en Talavera y en Puebla de México. Eso es patrimonio inmaterial. ¿Y para qué sirve todo esto del BIC, del inmaterial, de la UNESCO y de todas estas cosas tan complicadas que ha contado, muy organizaditas, Pilar, pero por ellas no menos difíciles? ¿Por qué estamos recorriendo el mundo? ¿Por qué estamos saltando de Talavera a París, pasando por México y subiendo incluso, como he dicho antes, a hablar con un guatemalteco o con un colombiano? Para asegurar que esos recuerdos, olvidémonos del patrimonio inmaterial, que esos recuerdos, que esas vivencias, que eso que nos ha hecho ser como somos hoy en día, nuestro patrimonio real, lo que decía Pilar, lo que nos hace diferentes, lo que realmente podemos lucir por encima de unos trapos de colores, de unas banderas, de unas siglas, de cualquier cosa, eso tenemos que hacer todo lo posible porque no se pierda. Es inevitable, la ley es ley de vida, que habrá muchos conocimientos que se vayan al garete, pero la memoria viva, esos recuerdos, se tienen que transmitir. Y esa es nuestra pelea compartida con Tierras de Cerámica. Las fotos son muy reveladoras. Hay unos 80 años de diferencia entre una foto y otra, pero al final son mujeres ceramistas, y en este caso de Puente del Arzobispo, que probablemente no tuviesen en común la forma en la que decoraban, la forma en la que vivían, la forma en la que pensaban, pero sí que tienen un hilo directo que es muy fácil de seguir si se tira bien y con paciencia de él, porque al final estamos hablando de gente que ha ocupado el mismo lugar, que ha tenido unos anhelos similares, que se ha buscado la vida de una forma también parecida y
que esas cosas ni siquiera se acaban 100 años atrás, sino que en nuestro caso se remontan hasta el siglo XVI. Somos los guardianes del tesoro, eso lo decía yo en México, o en Colombia más recientemente. Somos los guardianes del tesoro. Nosotros tenemos un tesoro que se remonta al 1500. Eso lo tiene muy poca gente. Y ese tesoro no es el cacharro de cerámica del 1500, ni es el cacharro de cerámica de hoy en día. Es ese conjunto de técnicas, de saberes, ese lenguaje, esa forma de posicionarse en el mundo que es característica nuestra y es irrepetible. Y que, por fortuna, se extiende por un delgado cordón hasta el otro lado del Atlántico. Otra diapositiva, no me quiero alargar mucho más. Muy bien. Un ejemplo de esa transmisión. Lo que tenéis ahí son 3 generaciones de alfareros en Puente del Arzobispo. Juanqui, que es el que he puesto antes, el del récord Guinness, su padre, mi tío, y ahí al lado se ve un poco peor su hijo, que ya sabe hacer algún cacharrito. Pero es que Juanqui es la 6ª generación de alfareros. Echar para atrás, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y tatarabuelo, y ahí se inicia la alfarería en su familia. O el cacharro que os he puesto antes de Isidora de la Cal. Es que la familia de la Cal, desde 1815 por lo menos, hasta hoy, hasta 2019, sigue haciendo cerámica en el Puente del Arzobispo. Es una línea continua de una familia de pocos miembros, porque el Puente del Arzobispo tiene hoy en día 1.300 habitantes. Otro ejemplo de transmisión, no voy a abundar más en lo mismo. Bien, y para rematar, ya he contado un poco por qué hacemos todo esto, pero voy a ahondar un poco más en el tema. ¿Qué es lo que nos mueve o qué es lo que me preocupa a mí? Lo que me preocupa es que a mis años he ido viendo cómo la cerámica ha ido decayendo, cómo los talleres se han ido cerrando, cómo los grandes alfareros se han ido muriendo y ya quedan muy pocos, y cómo eso, dentro de que es grave, tampoco es algo, bueno, es ley natural, pero lo que a mí más me duele es el tema del orgullo. Yo lo que he visto en los últimos 30 años es como el sentimiento de orgullo por el trabajo bien hecho, por ser un profesional de la cerámica, por decorar un cacharro, por saber ahornar o deshornar, o por levantar un botijo 5 centímetros más o 5 centímetros menos, ha ido decayendo. De tal forma que la sensación que yo tengo desde hace unos cuantos años es que los ceramistas están acomplejados, ni siquiera consideran ya que lo que hagan sea importante, porque el mercado no les responde, porque la sociedad no se identifica ahora mismo con la artesanía, con el trabajo manual. Y yo estoy con la ilusión de que esa candidatura, que tiene buenos visos de salir adelante, que esperemos que en noviembre podamos abrir las botellas de champán para celebrarlo, ayude sobre todo, aparte de la publicidad, de que la cerámica sea conocida en el mundo y tal, ayude sobre todo a que los artesanos recuperen el orgullo que nunca debieron perder. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Abriéndonos al mundo. Pilar lo ha contado muy bien. A eso lo único que tengo que ayudar es que en 2 ocasiones hemos ido a México a hablar de nuestra cerámica, a hablar de nuestros artesanos, a hablar de nuestra historia y de nuestro léxico y de nuestros recuerdos. Y en una ocasión he tenido la fortuna también de estar en Colombia. De esta forma, ahora mismo puedo asegurar que en los foros iberoamericanos, en Guatemala, en Colombia, en México, se habla de este proyecto. Ya saben dónde estamos, ya saben poner el puntito de Talavera de la Reina y lo que es más difícil, el de Puente del Arzobispo. Hay un gran interés, hemos despertado un gran interés, y ese interés también se ha lanzado de Europa, París y sobre todo al conjunto de países, que son prácticamente todos los del mundo, que integran la UNESCO. Me gusta acabar siempre con esta foto. Digo siempre porque de la charla que charle, de la charla que sea, lo que charle, yo pongo esta foto para acabar. Porque para mí refleja lo que han sido estos 2-3 últimos años en colaboración con Tierras de Cerámica. Esta no es otra cosa que la mesa de desayuno de mi casa un domingo por la mañana. Los domingos, como me levanto no muy tarde y la familia no me da guerra en 2-3 horas, lo que hago es preparar unos huevos revueltos con una receta que aprendí de
de un amigo colombiano, de hecho viene de Tabasco, como bien me enseñaron a hacer en México, y me lo planto en esa fuente. Esa fuente es de cerámica de Talavera de Puebla, de México, de Puebla de Zaragoza. Esa bandeja de cerámica me la compré en una fábrica en la que yo hablé con el pintor que la hizo. Y cada vez que como los huevos los domingos por la mañana, me acuerdo de ese pintor. Tengo su recuerdo, su patrimonio inmaterial, su huella inmaterial, la tengo ahí. Al fondo a la derecha lo que tengo es mi tacita de café, en la que por supuesto pongo café colombiano, el amigo colombiano que tengo allí. Es la taza de café que me pintó hace años mi cuñado Javier Mono. Y a la izquierda lo que tengo desde más recientemente, desde hace unos cuantos meses, es una jarra de leche del Carmen de Viboral, que es otro centro al que tuve la fortuna de ir en Colombia a contar un poco qué era esta locura del patrimonio inmaterial vinculado a la cerámica. Con todo eso, yo cada vez que me siento a desayunar, siento que he hecho lo que estaba en mi mano por aferrarme un poco a ese patrimonio inmaterial que nos rodea y que es universal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Pilar o para mí? Encantado. Sé que ya no son horas, pero luego me pasa de las 9. Si se te rompe la taza, tengo 6 igual que esa. Sí, pues las ha pintado Javi. Igual que las ha pintado Javi. No, pues si la tiene falta cariño... Es otra cosa que me llama la atención, y es una pena que eso sí que lo vamos a perder si no lo remediamos. Ahora que estaba la exposición a tiempo, el taller de Ruiz de Luna. Ya, pero ¿quién pintaba en el Ruiz de Luna? Porque Ruiz de Luna no hacía todas las piezas de su fábrica. No, era pintor. Era médico. Claro, pero tenía mano. Era fotógrafo. Y tenía mano y pintaba. No, médico. Sí, pero había una nómina de pintoras y de pintores. Por ejemplo, esa pieza, si tú le das la vuelta, está firmada como, creo que es como Ramón o algo así, que es una de las fábricas que había hasta hace 10 años en Puente. Pero el pintor no es Ramón, el pintor es Javier Robles, que es mi cuñado, es el marido de mi hermano. Entonces es curioso que, hombre, hacia atrás es muy difícil saberlo, pero todos esos grandes pintores de Viveiro, de Ruiz de Luna, Artesanía Talaverana, Mauricio Rochano, tengo las marcas de las fábricas, pero hoy en día yo reconozco muchas pintadas en mi pueblo, de Puente, porque yo he conocido a los pintores. Sé, si veo una pieza que ha pintado mi hermano, lo veo de aquí a allí, pero es algo que ese patrimonio intangible sí que se nos va. Sí que quería preguntaros un poco pues, la actualidad de la cerámica, tanto en Puente como en Talavera, es decir, sigue habiendo bastantes ceramistas, tiene futuro, hay mucha gente que viva de la cerámica. ¿Cómo está la cerámica real hoy en día en Talavera? Porque hablabais efectivamente que a comienzos del siglo prácticamente solo quedó un alfar, el de Viveiro. Se produce luego la reflotación por parte de Juan Ruiz de Luna cuando viene aquí, aunque llega de Noés y él vino como fotógrafo. Después está, como habéis citado antes, Emilio Oliveiro, que lo reflota un poco después de la Guerra Civil, etc. Pero a finales de los 70 prácticamente en Talavera quedaban muy pocas cerámicas, muy pocos centros cerámicos que sobrevivieran. Y en la actualidad, ¿cuántos centros hay? ¿Cuánta gente vive de la cerámica? Estos proyectos, aunque no querrás entrar en ellos, estos proyectos de hacer grandes paneles, etcétera, ¿esto sirve para realmente reavivarlo? Y luego ya, un poco yendo más todavía, la cerámica, veo, habéis valorado efectivamente todo lo que es la tradición, que me parece muy bien, pero ¿no tendría que adaptarse un poco a lo nuevo? No sé. ¿Qué opináis? Empiezo yo por el final y luego sigue Pilar por el principio. El número de fábricas, sobre todo en Talavera, está mucho más puesto.
Evidentemente, la cerámica, yo te voy a dar mi opinión, además hace nada la di aquí en la biblioteca de Talavera, en la José. Yo empecé una charla que di hace poco tiempo diciendo que a la cerámica en Puente del Arzobispo le quedan 15 años y en Talavera como mucho 5 o 6 más. La cerámica va a morir en los próximos 20 años. Estoy convencido. ¿Por qué digo eso? Porque en Puente del Arzobispo no hay, que yo sepa, ningún menor de 40-45 años que esté trabajando en ese. Puente es un núcleo muy pequeño, por lo que la muerte será más rápida. En Talavera sí que hay algo de... hay gente más joven, está la Escuela de Artes, hay otras iniciativas que pueden animar el cadáver un poquito más. Pero yo creo que va a desaparecer, salvo que esta iniciativa sea el inicio de una revolución en muchos sentidos. He contado un poco lo que yo tengo, lo que tenemos en la cabeza de lo que debería suponer esto. Pero el día en que nos inscriban en la lista de la UNESCO, no acaba el trabajo, sino que empieza. Sería un error celebrarlo y decir ya está todo resuelto. No. Sería decir, bueno, ya te hemos colocado en el puesto de salida, ahora tienes que correr. ¿Y hacia dónde tienes que correr? Hacia donde tú has dicho, hacia la innovación. No puede ser que se siga haciendo cerámica en Talavera y en Puente del Arzobispo por los mismos motivos del principio del siglo XX. Y además, la historia te dice que la supervivencia del producto durante todos estos siglos ha sido posible porque cada X años, muchas veces cada pocos años incluso, se cambiaba por completo el panorama decorativo e incluso el tipo de piezas. De piezas que han existido siempre, el cuenco, la escudilla, el plato y la jarra. Pero dentro de eso es curioso ver cómo en el Renacimiento, en el Barroco, en el Neoclasicismo han ido cambiando las piezas, se han ido adaptando y se han ido copiando. O sea, aquí en Talavera ha habido muy buenas épocas en las que se ha copiado loza china, que se llamaba helechos golondrinas de Lorec, loza china copiada, además que no tenía nada que ver en calidad. Se ha copiado, ha nacido una azulejería porque ha venido un señor holandés a decir, en mi país se hace así. O sea, que los ceramistas se han ido adaptando. Y Ruiz de Luna lo que hace a principios del siglo XX es un invento. Y además lo dice, me voy a inventar porque voy a hacer renacer la cerámica. Y para hacer que renazca de sus cenizas tienes que cambiar por completo el panorama. El problema está en que desde Ruiz de Luna y desde Pedro de la Cal, en Puente del Arzobispo, nos hemos quedado para... No puede ser. La cerámica necesita una revolución. La misma revolución que se ha dado ya 25 veces a lo largo de nuestra historia. Y sí que hay cosas que a mí me dan esperanza. Por ejemplo, un ejemplo en Talavera de la Reina es Cerámica San Ginés. Hace muchas cosas Ruiz de Luna de toda la vida, su tienda la tiene llena de eso, pero luego Mónica está haciendo unos diseños que están dando la vuelta al mundo y que no tienen que ver con la cerámica de Ruiz de Luna. O en Puente del Arzobispo ha habido gente que ha intentado desde los años 80 ya incluso hacer escultura contemporánea, o Juan que incluso investiga con las producciones medievales para dar un aire nuevo. Hay gente que está intentando hacer cosas, pero no ha cuajado todavía eso. Y si no cuaja, es muerte segura, porque los gustos ya no son los de hace 30, 40, 50 años. Y ahora tú cuéntale lo del número de cerámica. Bueno, yo del número de cerámicas, yo diría que actualmente trabajando hay aproximadamente 15 talleres. Talleres no como los de antiguamente, en los que había a lo mejor 30 o 40 personas trabajando, sino talleres en los que trabajan 2, 3 o 4 personas como mucho. Yo estoy de acuerdo con Bienvenido, que esto tiene una vida... si no nos ponemos las pilas, limitada. Yo aparte, aparte de San Ginés, yo hablaría por ejemplo del centro cerámico. Sí, todos conocemos el centro cerámico. No hay nada más que ir a ver el mural que han puesto ahora mismo en Raíces, ¿no? O sea, el nuevo cambio, lo que dice Bienvenido. A lo largo de la historia de la cerámica ha habido grandes revoluciones. La revolución de Ruiz de Luna, cuando la cerámica, cuando se crea la primera fábrica, que solamente estaba trabajando en Ibeiro, es la revolución de una serie de introducción de motivos que no se habían visto.
Es el Renacimiento. Todo el mundo conoce cerámica Renacimiento, que en realidad no se hizo en el Renacimiento, sino que se hizo en la época de Rebeca. ¿Qué le pasa a la cerámica? Que tiene que hacer ese gran salto. Y ese gran salto, nosotros contamos además con la ventaja de que tenemos la escuela de arte. Y de que están saliendo poco a poco personas de la escuela de arte que se están dedicando al diseño en cerámica. ¿Qué tiene la cerámica? Hablando, por ejemplo, con el centro cerámico, ellos te dicen, los diseños que se hacen ahora, esos diseños tan maravillosos, las calaveras, todo eso que hace el centro cerámico, lo hace a través de diseñadores, que muchos no son de aquí, pero que quieren que se haga con la técnica tradicional de Talavera. Es decir, añadirle el plus, no solamente del diseño, sino de la técnica, ¿vale? Tenemos que hacer ese gran salto. ¿Se va a conseguir? El problema es lo que hablaba antes, es que no hay aprendices. El problema es que no hay aprendices, que es lo que dice Bienvenido, que la mayoría está en una edad en la que cuando cierre, ya va. ¿Vosotros Eso sabéis? me pena. ¿Vosotros sabéis hacer No. cerámica? No, lo he dicho, soy el No. de la familia. Yo no sé hacer cerámica, pero sé cómo se hace. Otra cosa es que lo he intentado, No, tampoco te lo voy a decir. estás No, estoy deseando aprender. A mí me tira más el torno que la decoración, pero esa es otra historia. Y luego además, tampoco hay que olvidar otra parte del patrimonio intangible, inmaterial, de lo que queramos también. El patrimonio inmaterial no es una cosa muerta, fosilizada, no es una cosa de cuando se declare se va a quedar ahí parado para siempre, porque eso es convertirlo en un fósil. El patrimonio inmaterial, igual que el patrimonio inmaterial del lenguaje o el patrimonio inmaterial de otras cosas, tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos. No es una cosa muerta. Igual que ahora mismo cuando se introdujo la electricidad en los hornos de cocer cerámica, fue una gran revolución. ¿Eso significa que la técnica cambiase? No, simplemente se adaptó. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, adaptarnos. Y respecto del auge que ha cogido ahora los murales y todas esas cosas, yo creo que es una buena idea, en el sentido de que nos muestra al resto de la gente, ¿no? Pero si eso va a significar que los talleres van a crecer, que van a tener trabajo, fabuloso. Si eso se va a quedar en una mera exposición de murales, pues está muy bien. Nosotros, Tierras de Cerámica, yo creo que hemos despertado un poco la conciencia, le hemos dado un poquito el pellizquito para que eso se mueva, ¿no? Y lo que dice Bienvenido, da mucho gusto ir a cualquier sitio fuera de España y ver que todo esto está en marcha. Cosa que aquí no tenemos, los españoles somos muy pesimistas y muy sobre nosotros mismos y no nos damos cuenta de que estamos en un movimiento que yo creo que es bastante importante. Sobre todo porque, perdón, vamos a ser la primera artesanía en España. Y lo vuelvo a recalcar, porque sí, mucho folclore, ya lo vi, pero artesanía vamos a ser los primeros. Un apunte muy breve con el tema de los murales. A mí solo me llama la atención una cosa, y es por qué, siendo Talavera tan grande, los murales se ponen en la zona más bonita de Talavera. Yo estuve en Colombia hace nada y allí habían hecho una super actuación en las dos calles más machacadas del sitio, precisamente para hacerlas más agradables, más limpias, ponerlas, como se dice en galicismo, de ponerlas en valor, ¿no? Pues no entiendo por qué, teniendo unos barrios muy degradados en la ciudad, extramuros, no se ha apostado por embellecer esos barrios con murales o con decoración cerámica o con iniciativas de ese tipo. Y se recarga el centro histórico, que de por sí ya es muy importante, desde el Prado hasta el centro amurallado, incluso los pequeños monumentos extramuros. ¿Por qué el afán de meter cosas juntas? A mí me recuerda un poco a la costumbre que siempre han tenido los ceramistas de poner tiendas llenas de cacharros para que no se viera nada. ¿No? Si al final el comprador lo que necesita es ver el producto, ver cuatro cosas muy bien colocadas. Es igual, porque no se ha utilizado la cerámica para los barrios más feos de la ciudad, para revertir un poco eso y hacer la ciudad más agradable. Sobre todo porque hay más cancha en la que trabajar. Y hay iniciativas de ese tipo en medio mundo, no solo en un pueblo de Colombia. Por el vandalismo. Bueno, pues la cerámica está para romperse. Pero vamos a ver, ahí está, ¿no? La La cerámica cerámica, está la para cerámica es una romperse. cosa que se puede Y se sustituir. volverá a reponer y llegará un momento en que no se rompa.
está. ¿Qué? ¿No hemos tenido en esta ciudad desde el siglo XVI hasta el siglo XX que han pasado guerras, hemos tenido invasión francesa, hemos tenido altercados, revoluciones, no sé qué, cosas que se han conservado en cerámica desde esa época, ¿no? No hay que tener miedo. ¿No? Es que así nunca se va a romper esas 2, 3 o 4 ciudades que hay. Me estoy enrollando mucho, pero es que se me viene a la cabeza una cosa muy bonita que me contaron. Estuve en Medellín. Medellín era hasta hace nada una de las ciudades más peligrosas del mundo. Por el tema de Escobar, el narcotráfico, sonará el cártel de Medellín y todo eso. Ya no es tan grave ni muchísimo menos. Estuve allí y una de las cosas que me contaron es, mira, me llevaron a uno de los distritos esos de chabolas, que es casi toda la ciudad. Y me enseñaron, dice, mira, ¿ves ese barranco? Pues ese barranco está separando estos dos barrios. En este barrio había unos narcotraficantes armados que dominaban el barrio, que además hasta tenían su propio ayuntamiento. Y enfrente había otro narcotraficante que estaba enfrentado y se mataban. La solución que tomó el ayuntamiento de Medellín, que es una cosa que parece irracional, es construir un puente que salvase el barranco. Reacción inicial, se van a matar todos. Reacción real, mataron a 5 o 6. Pero de repente la gente empezó a saltar de un sitio a otro y se acabó el problema de las bandas rivales. Con una actuación de acupuntura urbana. Hay que perderle el miedo al vandalismo porque si no, no se va a acabar nunca esa historia. No podríamos construir un parque fuera de los sitios de la gente bien portadita, económicamente que llega a fin de mes y cosas así. Sí, van a destrozar, ¿no? A ver, agradeceros el haber venido. Creo que la charla ha sido un poco complementaria hace unos días, hace ya algunos tiempos, de otra en la que tratamos sobre el Tajo, ese otro gran asunto de Talavera. Entonces me parece que ha sido muy interesante y muy atractivo el que hablemos de cerámica y el que se ponga en valor y se une además a ese otro gran asunto talaverano. Un pequeño detalle de no sabíamos además que había sido antiguo alumno, nos hemos llevado una sorpresa, pues ahí